Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Despierta tu curiosidad con historias que desafían la lógica. Aquí, en Tal como somos, por Carmen Pérez. Mi madre estaba convencida de que Rosa había muerto por su culpa. Creyó que si volvía a hablar alguna vez, podría causar nuevos accidentes. Has venido a pedirme que me case contigo, ¿verdad? Oh, Clara. Oh, no debes preocuparte. Vas a venir a vivir conmigo y con Esteban cuando nos casemos. Hola, ¿qué tal están? Espero y deseo que estén muy bien. Les doy la bienvenida a Tal como somos. En este episodio vamos a explorar el fascinante mundo de lo espiritual. Acabamos de escuchar una secuencia de la película basada en la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Una historia llena de misterio, magia y energías que nos llevará al corazón de nuestro tema de hoy. Y es que esta película nos introduce a un universo donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazan de maneras asombrosas. Y hablando de conexiones espirituales, vamos a contar en este episodio, y sobre todo por la petición de muchos oyentes, con Elizabeth de la Almudena, una persona increíble que ha experimentado la conexión con energías y guías espirituales de una manera única. Nos va a dar también una serie de pautas, pero bueno, será mejor escucharla, eso será en nada, en breve. Así que, como les suelo decir, por cierto, bueno, se lo dije antes de el último episodio, pero bueno, aprovecho y les deseo de nuevo un feliz año, que estoy convencida que este año, con una buena actitud y con muy buenas vibras, será positivo, y si no, pues ya nos encargaremos de que sea de esa forma. Pues lo dicho, una vez conocido el tema del que vamos a hablar en este episodio, solo me queda decir que comenzamos. Y hoy tenemos al otro lado de las ondas a Elizabeth de la Almudena, coach de energético, y he de decir que ha sido muy solicitado por ustedes. Querían que estuvieran aquí en Tal como somos, y nosotros encantados y encantadas de saludarla. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor que hayáis pensado en mí, así que estoy súper agradecida. Sí, aprovecho la ocasión porque fue varios oyentes, pero en especial Nuria, un oyente que nos escucha bastante y que quería que estuvieras porque tiene mucha curiosidad, te sigue, Ujú. porque ella te sigue por Instagram, tienes una cuenta. Y bueno, y decir que tenía varias preguntas que incluso tengo anotadas que te quería hacer, pero antes de empezar, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu viaje espiritual, cómo descubriste tu conexión con las energías. Bueno, pues realmente la verdad que fue un poco como sin querer, o sea, como que, pues, o sea, ciertamente es verdad que una parte sensitiva siempre he tenido, pero te diré que como cualquier persona, que es un poco consciente de vez en cuando. Y cuando comencé a hacer una formación de yoga, o sea, yo me he formado, llevo ya varios, pues hace tiempo ya me formé como en varias formaciones de yoga. Y en una de ellas coincidí con varias chicas que eran canalizadoras y demás. Y claro, ahí fue como mucho más palpable el hecho de que lo que me ocurría, pues como que no era tan convencional, ¿no? Y siempre cuento, ¿no? Que yo me di cuenta porque cuando meditaba, escuchaba, entre comillas, muchos pensamientos, como muchas voces dentro de mi cabeza, mucho ruido mental. Y creía que eran mis pensamientos, como diciendo, jolín, cómo me cuesta poner la mente en blanco, ¿no? Pero eh, cuando me paraba a pensar en esos pensamientos, no eran mis pensamientos. O sea, cuando de repente un día di cabida a esos pensamientos, siempre pongo el ejemplo de que imagínate que estás en el metro en una hora punta que escuchas mucho murmullo. Bur, 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 bur. Entonces, un día que me paré a mirar esos pensamientos, dije, ostras, si son, no son pensamientos. O sea, estoy escuchando, digamos, como que, pues llámalo guías, llámalo entidades, llámalo yo qué sé, que se estaban tratando de comunicar conmigo, ¿no? O personas de, yo qué sé, en otras dimensiones, qué sé yo. Y a raíz de ahí comencé a formarme en todo ello.
Perfecto, ¿no? Lo que nos cuentas, seguro que a muchas personas que te siguen, pues ya lo saben, pero aquellas personas que no, puedes compartir alguna experiencia personal que haya sido especialmente significativa en tu relación con estas energías. Claro, o sea, claro, de aquí comenzó como un camino de formación, ¿no? O sea, yo soy muy estudiosa, la verdad, todo lo que me gusta, o sea, como que comienza siendo un hobby y termina siendo me convierto en una experta de ello siempre. Y, porque como que le dedico soy muy pasional, ¿no? Soy una persona muy apasionada, siempre digo. Una amiga mía dice que somos multiapasionadas, porque como que, yo qué sé, puedo estar 5 años, inmersa en un tema y luego de repente otros 5 años en otro, y el anterior ya es como, bueno, ya no me apetece tanto desarrollarlo. Entonces comencé la formación, que además me acuerdo que era una inversión que, entiéndeme, para que sea un hobby, entre comillas, era una versión alta, ¿no? Aprender a canalizar. Y yo que se lo compartí a mi marido que es médico, era como, imagínate, ¿no? La ciencia justamente del otro lado de este área. Bueno, yo soy enfermera, estudié aquí en España. Entonces, claro, quieras que no, es como que tienes el doble, el hecho de decir, pero ¿de verdad voy a hacer esto? O sea, como que vienes de las letras, de la ciencia, ¿no? ¿De verdad voy a invertir mi dinero, mi tiempo en hacer esto? Y entonces para mí fue como algo muy notorio, cuando contacté con uno de mis tíos fallecidos, el hermano de mi padre, y fue como de las primeras cosas que era como, vale, ya esto sí que no me lo puedo estar inventando, porque él me dio como unos mensajes en concreto que para mí eran tonterías, como diciendo, mi imaginación está jugando conmigo, y cuando se lo conté a mi padre, para mi padre era, claro que lo entiendo, o sea, en concreto, ¿no? Cuando yo hablo con él y además obviamente se muestra como muy, siempre me contaban a mí que era él, pero claro, hasta ahí puede ser mi imaginación, ¿verdad? O sea, como un recuerdo, ¿no? De lo que me habían contado sobre él. Y entonces le digo, oye, ¿me puedes contar algo que solamente sepa mi padre para que él se crea, ¿no? Que ya está hablando contigo. Y porque yo siempre, bueno, los que me seguís o los que me sigan, soy muy práctica. O sea, yo lo que trato de llevar es a la practicidad, a nuestra vida cotidiana, todo esto. Y entonces cuando le digo esto, me muestra como unas imágenes, que en concreto era como una colleja, ¿no? Que en España es como un golpe en la nuca, digamos, que te dan así como una torta en la nuca, un golpetazo, y luego me muestra como que quitan una gorra, como un movimiento muy repetitivo, ¿no? Que te quitan la gorra. Y entonces para mí era, sinceramente, absurdo, ¿no? Pues no, mi cabeza, ¿qué está haciendo? Y cuando se lo cuenta a mi padre, que punto número 2 también era como, ¿cómo le voy a contar a mi padre? Hola, papá, está hablando con tu hermano fallecido hace 30 años, ¿no? Pero bueno, se lo cuento y me dice, claro, es la única vez en mi vida que mi padre me puso la mano encima, mi abuelo falleció joven relativamente, dice, fue una colleja que me dio. Y en una película que yo trabajé con mi hermano, siendo los dos participamos como extras, dice, a mí me quitaban la gorra. Y Ujú. para mí fue como, wow. Tremendo, ¿no? Y también, ahora que te estoy escuchando, Elizabeth, tiene que ser también un descanso para ti, porque como dices, fue de repente, ¿no? El tener esos murmullos en la cabeza y de repente saber el por qué los tenía y el descansar, el hecho de que todo tenía un sentido. Sí es cierto que Porque no tuvo habitualmente, que ser fácil, ¿eh? No tuvo que ser fácil. o sea, realmente también te voy a decir, o sea, no es algo que me pase en mi vida cotidiana, o sea, no digamos que yo en mi vida cotidiana estoy constantemente escuchando murmullos, sino que es como antes de dormir o yo que, como te digo, practico yoga hace ya 5 años, sea de forma física, ¿no? Con ejercicios o con respiraciones o con meditaciones, era mucho en momentos de meditación. O sea, era como cuando consigues dejar a tu mente, como que paras tu mente, en esos momentos era cuando aprovechaban, digamos, oye, que parece que ahora no se escucha, y ahí empezaban a meter ese murmullo, ¿no? Entonces, como que yo siempre lo comparto, ¿no? Yo que en mi vida normal, o sea, no es que yo estoy haciendo la compra y no, porque y tampoco doy cabida a ello, ¿eh? O sea, yo siempre digo que trabajo, digamos que tengo mi horario de trabajo y en ese horario me permito contactar, pero que yo también quiero hacer como mi vida normal, porque es verdad que si no te puedes, bueno, en este mundo espiritual se dice como que te vuelas, ¿no? O sea, como que al final estás más en el otro plano que en este, y yo al final lo que pretendo es disfrutar de esta experiencia. Claro, ahí era una de las preguntas, ¿no? De cómo afectaban estas energías a tu bienestar emocional y mental. Sí, o sea, obviamente energéticamente hay que tener cuidado, o sea, por varios puntos. Primero, porque las personas que te contactan habitualmente son personas que tienen problemas emocionales graves, ¿no? Desde depresiones graves a que han perdido un familiar muy cercano, a no sé qué hacer en este momento de mi vida, tengo ansiedad, tengo trastornos, ¿no? Emocionales. Entonces, son personas que te vuelcan el problema. Y además, siempre, muchas ocasiones, no debía decir siempre, es como ayúdame.
ayúdame tú, ¿no? Y suele ser en situaciones que es como ya he probado de todo, no me ha funcionado, me voy con la loca esta que dice que hace limpiezas energéticas y te cura, ¿no? Entonces, siempre que para mí es muy importante poner límites. O sea, y de hecho, cuando las personas me vienen con esa ansiedad de ayúdame, 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 incluso pongo un poco más de distancia. Si, por ejemplo, me han mandado un mensaje, tardo incluso más en contestar, porque lo que trato es como de reducir esa necesidad hacia mí, porque al final, y esto es algo que siempre comparto, soy un simple humano. O sea, que igual que a lo mejor a una persona yo qué sé, le encanta el maquillaje y es un capo del maquillaje, bueno, pues yo me he decidido formar en bueno, a día de hoy, ¿no? Como te digo, soy un culo inquieto. A día de hoy estoy un poco investigando todo este área, fabuloso, me encanta, pero que soy un humano más. Entonces, para mí es muy importante cuidar mi energía. Para mí es vital. O sea, y también, por ejemplo, a la hora de hablar con fallecidos, también es un tema que puede bajar mucho también la energía de uno. Entonces, o sea, lo principal para mí es cuidar mi energía, de verdad. Entonces, cuando de hecho ahora mismo que llevaba una buena ristra desde verano, no he parado hasta diciembre a hacer limpiezas energéticas, pues ahora ha sido como desde finales de enero, ahora estos días, o sea, ahora comenzado, perdón, de diciembre, ahora he comenzado de nuevo a realizar alguna limpieza energética como muy calmado, porque ante todo tiene que venir la energía de uno y esto constantemente trato de compartirlo en redes, que el poder principal es el tuyo, sin más, ¿no? Y yo es que siempre trato de transmitirlo desde mi propio ejemplo. Perfecto, Elizabeth. Yo la pregunta que me gustaría hacerte, a ver, bueno, se habla mucho de conexión con las personas que ya no están aquí con nosotros y demás. Hay muchas personas que lo ven, ¿no? Ujú. Que la sienten. Tú has hablado muchas veces en tu canal de que hay personas que tú a lo mejor aunque no las veas, las sientes y demás. ¿Alguna vez has tenido alguna visión? O sea, ¿cómo te digo? O sea, cuando yo contacto con el fallecido, o sea, cuando digamos estoy trabajando, vamos a decir, ¿no? O practicando o lo que sea, ahí sí puedo llegar a verlo, o sea, me muestra como diferentes, me puede mostrar, o sea, va a depender mucho de la persona, del medium en este caso, bueno, para las personas, medium sencillamente significa medio, o sea, es como pues tú eres un medio entre un punto y en otro. También se puede utilizar la palabra canalizador, va a depender un poco de lo sibarita que sea la persona que quiera poner el término, ¿no? Pero canal, pues al final, canalizadores, soy un canal entre estos mundos. Entonces, va a depender mucho del canalizador o del medium, porque hay algunos que conectan más justamente, como tú me comentas, con la visión, hay muchos que es más con el oído, hay muchos más que son con las emociones, ¿no? Con lo que te hace sentir físicamente, a lo mejor sienten como que se le pone la carne en gallina o empiezan a tener olores, ¿no? En mi caso, conecto mucho, muy rápido con las emociones y, como te decía, luego también comienzo a ver como atisbos de algún rasgo facial o a lo mejor alguna vestimenta o cosas así, ¿no? Pero no es como de las cosas principales que a mí me ocurran, no es como que de repente visiones. Sí que es cierto que puedo ver sombras, como que en mi casa me ha pasado que ves sombras, ¿no? Como que pasa una sombra a tu lado, pero a lo que es una persona nítida como tú, como yo no la he visto. Sí conozco gente muy cercana, incluso que no se dedica a esto, que sí es capaz de verlos nítidamente como a ti, como a mí, del hecho de dudar, de decir, oye, ¿esto que he visto era una persona en esta dimensión o estaba en otro plano, era un fallecido, ¿no? Yo en mi caso no, la verdad. Y nos comentabas antes que fue a raíz, sobre todo, de practicar yoga en las meditaciones cuando empezaste a sentir esos murmullos, pero ¿eso viene de antes, Elizabeth, y lo descubriste tarde? O sea, en mi casa siempre hemos sido, o sea, mi madre, bueno, yo creo que la mayor parte de mujeres de España, no sé en otras culturas, pero siempre se creen un poco brujas, ¿no? Y en mi casa siempre ha pasado, ¿no? Mi madre, de hecho, puede decirte que ella ha soñado con todos sus nietos antes de tenerlos, ¿no? Tiene 5 nietos y ella ha soñado, y es verdad, ¿eh? Te lo contaba. He soñado que que no sé quién estaba embarazada, iba a tener un niño o una niña de tal manera porque he hablado con ese niño, ¿no? Mi madre siempre ha sido como muy brujilla. Entonces, sí que es cierto que en mi casa, pues como que ha habido periodos en los cuales, de hecho, yo creo que también hay alguna historia en la red social que comparto, ¿no? Que, por ejemplo, hubo una época en la que mi madre y yo veíamos una sombra en casa, pero no nos sabíamos que las dos las veíamos. O sea, como que yo la veía y tras verla varias veces, ya como estar un poco asustada, mi madre un día me ve con cara de, pero hija, ¿qué te pasa, no? Esa cara que parece que ha visto un fantasma. Y le digo, mamá, pues es que creo que, no sé, me pasa algo porque ya van como, imagínate, como una semana completa, ¿no? Viendo constantemente lo que te comentaba, una sombra que pasa a tu lado, que está parada en no sé qué sitio, pero vuelves a mirar y ya no está, ¿no? Y mi madre me dice, no, claro, si es que yo, ¿cómo me dice? Ah, tú también la estás viendo, ¿no? Y ahí
comenzamos a decir, vale, y bueno, mi madre hizo una limpieza energética en la casa y tal, bueno, no sé lo que sería, en aquella época no investigaba tanto. También nos pasaba mucho con olores, como te decía, que depende mucho de la persona. Yo soy muy, o sea, en esta dimensión tengo un muy buen olfato y también me pasa que conectar con olores de otras dimensiones, que pueden ser como el perfume de una persona en concreto. Por ejemplo, nos pasaba mucho que olíamos una fragancia masculina y probablemente, ahora ya que estoy en este mundo y sabía que mi abuelo no estaba en la luz, a lo mejor era mi abuelo que se pasaba por aquí, ¿no? Y venía con esa fragancia suya. O oler a flores, un perfume de mujer, o sea, eran como siempre es un olor que lo hueles y luego tratas de volver a olerlo y no puedes olerlo. Es como que, pero luego vuelve otra vez, pero es como que si tú tratas de olerlo no puedes conectar con él, es algo extraño. Pero como te digo, sí que ha habido esas situaciones diferentes, ¿no? O en una época que me despertaba en la noche, tipo como un sonambulismo muy raro, pero no le das esa importancia de decir, me voy a poner a investigar a ello. Sencillamente es como, bueno, son cosas que pasan, ¿no? No le das un valor mayor. Perfecto, no, es súper interesante lo que nos cuenta y seguro que los oyentes, lo que se están preguntando ahora, aquellos que todavía no te han visitado, pero seguro que desde que te escuche lo harán, eh, ¿cómo ayudas? Es decir, ¿cómo cuando se acerca una persona que necesita de ti, cuál es tu procedimiento? Habitualmente, o sea, digamos como que al final hay que enfocarse en algo, ¿no? Pues, al menos a mí me gusta verlo así. Entonces, si tú vas a cualquiera de mis perfiles, que puedes encontrarme en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Elizabeth de la Almudena, lo que principalmente realizo son limpiezas energéticas y reprogramación energética. ¿A qué me refiero con esto? La limpieza energética, bueno, pues es darte como un repaso, ¿no? Puedes encontrar incluso contenido grabado en el cual hay una sesión de limpieza energética que funciona de maravilla y ya creo que hay más de 500 personas que la han realizado y me siento súper orgullosa, ¿no? De que algo que salió como un juego funciona tan bien y la gente me cuenta experiencias tan bonitas, ¿no? Y lo que hacemos en limpieza energética, pues que limpias tu aura, armonizas tus chakras, porque hay que entender como que tu cuerpo, igual que tienes a mí me gusta compararlo siempre con la practicidad, ¿no? Del cuerpo humano, el cuerpo físico que tenemos. Tú tienes tu sistema inmune que te protege de bacterias, de hongos, de, ¿no? Qué sé, protozoos, virus, y funciona pues hasta cierto punto, ¿no? Hay veces que te resfrías, a veces que no te resfrías, depende de cómo tú hayas estado barajando tus emociones, si has descansado, si no, ¿no? Pues tenemos un sistema inmune mejor, peor, los alimentos que hayas tomado. Por otro lado, también nuestro cuerpo no iba a ser menos cuando nos crearon quien nos crease, también nos creó como una protección y con una especie de drenado, de limpieza con nuestro aura, con nuestros chakras, con nuestros canales energéticos. Lo que ocurre que en muchas ocasiones, por la vida que llevamos, como pues eso, las emociones, el estrés, el no tener tiempo para nada, vivir vidas que no queremos vivir, estar en procesos, ¿no? De pues lo que hablábamos, ansiedad, depresión, hace que pues tengamos el aura quizá con alguna fractura, quizá completamente lleno de parásitos, entidades, que no hay que tenerle miedo, igual que no le tienes miedo a una bacteria o a un virus en tu vida habitual, a no ser que, bueno, haya algo detrás, me refiero que de forma habitual, a no ser que tengas alguna patología, no tienes miedo constantemente a estar sucio, digamos, ¿no? Sucio me refiero al punto de que tú ahora mismo en tu piel lo tienes y no te das cuenta. Pues pasa lo mismo, ¿no? A nuestro aura habitualmente tenemos cosas y no nos enteramos. Pero en determinados momentos donde tú dices, jolines, ¿en qué momentos los recomiendo? Momentos en los cuales, yo qué sé, has tenido un cambio de vida, estás sintiendo que como que de repente estás más irascible o llevas un periodo en el que no sabes sacar, ¿no? Esas emociones que están dentro de ti. Porque no es extraño, todo lo contrario, es muy normal que las emociones que no sabemos transitar se nos anclen y nos generen como un bucle. Entonces, de ahí es genial hacerme una limpieza energética porque me va a ayudar a sacar emociones, me va a ayudar a limpiar ese aura, a armonizarme, los chakras, meridianos, todo genial. Pero, allí viene la segunda parte, que es la reprogramación energética. Hay que entender que todo esto siempre suele ser como entre comillas, y esto pues es que habría como que explicar bastante más, ¿no? Suele ser como una atracción o como un hilo conductor entre las emociones que suelo sentir con las entidades o los parásitos o la energía que suelo atraer en ese plano. Entonces, si yo me suelo estar moviendo en emociones de ira, de enfado, de miedo, voy a estar como más, ¿cómo se dice la palabra? Como más, Sí, em, emocional.
tensión y esa accesible, más accesible. accesible, todo lo contrario, sí. Más accesible a que si, o sea, si yo estoy vibrando en miedo, en enfado, es como que estoy más accesible a que puedan venir esas entidades, porque justamente se alimentan de eso, no por otra cosa. O sea, tú imagínate cuando tú pones un zumo en la mesa, una miel, que vienen las moscas, ¿verdad? Porque se alimentan de ese azúcar. Sencillamente, así pasa de simple. Esas entidades se alimentan de esas emociones que tú estás moviendo. Lo que ocurre aquí es que se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si yo me siento mal, aparecen entidades que me van a aumentar esas emociones y esas emociones pues cada vez como que se hacen como más grandes y entonces, bueno, ahí tengo ya el bucle en el que muchas veces no me encuentro, no puedo salir. Ahora, me voy a hacer una limpieza energética, vale, quitamos las entidades, pero tú sigues vibrando en esa energía baja que hemos comentado, ¿no? De enfado, de ira, de miedo. ¿Qué va a pasar? Que van a aparecer otras y o sea, tú, vale, hemos matado las moscas que estaban en la miel, pero ¿qué pasa si tú te sigues dejando en la miel? Que van a aparecer otras, ¿verdad? Entonces, la importancia de hacer esa reprogramación energética, que la reprogramación energética no es más que ir al subconsciente con diferentes técnicas. Puede ser, o sea, obviamente yo pues he estudiado diferentes técnicas, ¿no? Pero puede ser como, yo siempre os digo, ¿no? Que es como ir al subconsciente del método que tú quieras, o sea, el que tú más te guste, pues vete con él, ¿no? Desde el PNL, ¿no? Que es la programación neurolingüística, como el tapping, como un método en concreto que también buenísimo, el método Alteza, que estudié con Natalie Navarro. Entonces, hay diferentes, bueno, ahora mismo me estoy formando en otro punto, otra forma, ¿no? de hacer la reprogramación energética, en la que también están como involucradas otras vidas y demás. Pero al final es eso, ¿no? Es como cómo sacar, cómo tratar de elevar la frecuencia en la que estoy vibrando para salir de ese constante enfado, ese constante sufrimiento, para no ser siempre como un blanco para esas entidades, ¿no? Entonces va de la mano. O sea, es como yo siempre le digo, es como, vale, hazte limpiezas energéticas, pero eleva la frecuencia en la que estás vibrando. Eso tiene que ir de la mano. Claro, lo de la frecuencia y lo de las entidades, seguramente los oyentes dirán, pero ¿de qué entidades habla? Es que eso da para, imagínate, hay libros y libros y libros que hablan sobre eso. Pero bueno, entendamos como que en las dimensiones otras que hay, y bueno, es que, o sea, no pretendo causar miedo, porque todo lo contrario, imagínate, si sentimos miedo, las alimentamos. No. Las entidades que pueda haber en diferentes planos, o sea, pues al final es que nombres hay muchísimos, porque encuentras que si medusas, que si larvas, es que nombres, imagínate, o sea, les ponen 800. Al final, tú imagínate, pues, o sea, yo es lo que cuando las personas hacen de hecho, la sesión de limpieza energética integral, que las realizas tú mismo, ¿no? Es una grabación que creé para que las puedan hacer las personas que no tienen esa sesión conmigo, porque es verdad que tengo la suerte, la bendición de tener una agenda que en cuanto saco una plaza se llena, entonces hay mucha gente que se queda esperando. Entonces, para que no se queden esperando, saqué esta sesión grabada que yo te guío para que tú realices todo el proceso de la limpieza. Entonces, aquí lo que yo te digo es que tú te imagines como que son pues, nubecitas grises o bolas grises que están como pegadas a tu aura, porque va a dar igual que le pongas la forma de una medusa, una forma de lo que sea, porque tienen la facilidad, muchísimos de ellos, de coger otras formas. O sea, ese típico demonio que ve un niño pequeño, ¿no? Y dice, mamá, he visto un demonio no sé qué, o he visto un monstruo en no sé dónde, he visto... Probablemente no era nada de eso, era una pequeña entidad que tienen el poder de convertirse en lo que tú tengas miedo o a la que te enfade o a lo que... Imagínate una mamá que constantemente está pensando en que sus hijos van a enfermar, ¿no? Probablemente hay una entidad que está como aprovechando, vale, esto le da miedo, ¿no? Venga, pues voy a meter más pensamientos intrusivos en tu cabeza sobre este tema para así seguir alimentándome de esto, ¿no? Entonces, claro que ayuda muchísimo. O sea, obviamente, yo jamás diría a nadie que, como digo, o sea, vengo de la rama sanitaria, enfermera, mi marido médico, jamás le diría a nadie que deje de beberse por otros profesionales. Pero para mí, siendo sanitaria, siempre me parece que todo esto es complementario. O sea, no hay que dejar una cosa de lado y esto no sirve para nada. No, todo es complementario. Entonces, las entidades que podemos encontrar en otros planos, también hay entidades es como que hay un bajo astral, un alto astral. En el alto astral todos conocemos esos guías espirituales, los maestros ascendidos, nuestros familiares fallecidos que han pasado a la luz, ¿no? Y luego en el bajo astral, digamos, ahí encontramos pues estas entidades de las que estoy hablando que se dedican más a chupar nuestra energía. A drenarla o realmente, bueno, es que los de alta frecuencia también se alimentan de ella, pero se alimentan más de energías pues más amor, aceptación, ¿no? Unas energías más bonitas. Entonces, bueno, como te ayudan se produce como, vale, me ayudas a crearla, pero también me das un poquito, ¿no?
Pero claro, cuando son las del bajo astral, pues claro, son miedo, enfado, ira, sufrimiento, vergüenza, culpabilidad, ¿no? Que de todo esto habla súper bien el doctor, un psiquiatra, el doctor David Hawkins, que él habla justamente de estas frecuencias energéticas. No es que hable de las entidades, esto lo sumo yo, pero él sí habla de las entidades, perdón, en las dimensiones o en los rangos vibratorios, mejor dicho, en los cuales nos podemos mover. Él se inventa un algoritmo, un logaritmo, en el cual pone como un rango y, por ejemplo, dice, vale, el miedo va a vibrar en esto, la culpa va a vibrar en esto, y referente a cómo yo me estoy vibrando, veo la vida de una manera, como que la vida genero un entorno de determinada forma, me veo a mí mismo de determinada forma, pues ahí tiene como varios libros hablando sobre ellos, una pasada. Yo tengo una masterclass, la cual lo resumo bastante, que la encontráis gratuita, la encontráis en las redes, si vais para allá, se llama como Masterclass Eleva tu frecuencia, y ahí os hablo como más intensamente de todo esto, porque como te digo, es un temazo. No, y tanto, y muy interesante, Elizabeth, lo que nos cuenta. Y aprovechamos que en Tal Como Somos sí hemos hablado muchas veces de las energías, pero no desde el punto de vista que lo estás haciendo ahora. Por ejemplo, yo no sé cuál es tu opinión. Siempre se habla del bien y del mal, de personas que nos pueden cargar conscientemente o inconscientemente de esa mala energía. ¿Tú crees en eso? Que hay personas a nuestro alrededor que pueden ser tóxicas o personas que nos pueden hacer daño intencionadamente. Por supuesto que sí, pero o sea, también creo que nosotros mismos podemos hacerlo. O sea, que en muchas ocasiones nosotros nos hemos puesto en ese papel sin darnos cuenta, ¿no? O sea, en un periodo humano, o sea, piensa que al final es como esa osmosis, podemos decir, ¿no? Como esa capilaridad, o sea, como que si estamos tú y yo ahora mismo, ponle que tú estás en una energía de, yo qué sé, 70, has dormido estupendamente, te has levantado súper bien, estás en el 70, y yo paso una noche horrible y llevo ya, y además por mi forma de ser, además, como que siempre soy una persona más pesimista, tal, y yo suelo vibrar en el 30, ¿no? Estos son también como un poco, si nos tuviésemos que ir a ese logaritmo que hace este señor, pues un poco, tú imagínate que tú vivieras más bien, pues no, yo siempre trato de aceptar las situaciones, trato de, ¿no? Así, y a lo mejor estoy siempre sufriendo. Jolín, es que fíjate, es que yo qué sé, ¿no? El pan, cómo ha subido de precio, estos son unos sinvergüenzas, ¿no? Típicas conversaciones que puedes encontrar. O la tele, ¿no? En plan, ha subido la electricidad, es que siempre igual, es que son unos ladrones, es que, ¿no? Y claro, entre tú y yo va a haber siempre, siempre, siempre hay un intercambio energético, siempre, da igual. O sea, ahora mismo, si tú pones un té caliente en una taza, la taza está fría, el té caliente, y hay un intercambio también energético entre ellas. Entonces, entre tú y yo lo va a haber. Si tú estabas en 70 y yo en 30, yo te voy a chupar energía porque yo no te puedo dar. Entonces, yo te voy a chupar, a lo mejor yo me voy a subir a 50, que para mí es un nivel súper alto porque suelo vibrar en 30, entonces es como, jolín, tía, cada vez que estoy contigo me siento súper bien, ¿no? Y en cambio tú me dices, o quizá a mí no me lo dices, que es lo habitual, pero cuando llegas a casa dices a tu pareja o a tu amigo, a tus padres, ¿no? Es como, madre mía, es que cada vez que quedo con fulanita, llego como que me han chupado la energía. Es que de verdad, ¿por qué? Porque si tú estabas en 70, a lo mejor te has quedado en 50. Que lo que para ella es la leche, para ti es súper bajito, porque tú estás acostumbrado a vibrar más alto. Entonces, como te decía, la mayor parte de personas lo hacen de forma inconsciente, no se dan cuenta, sencillamente están acostumbrados a vivir así y ya está. Sí que se dan cuenta de cuando te marchas, de hecho hay unas partes, ¿no?, que son como cortar los cordones energéticos, en los cuales no es raro que cuando tú cortas de forma consciente un cordón energético con estas personas, que es tan sencillo como que lo visualices. O sea, imagínate que tú tienes a esa amiga, a esa prima, que tú dices, madre mía, es que siempre me está chupando la energía. Pues tú visualizas como que hay un cordón entre vosotras dos y lo decretas, lo cortas, ¿no? Y lo disuelves, os envías un poco de luz de amor a ambas y ahí se queda, ¿no? Y como, vale, ya he cortado esto, ya no. Esto es muy bueno también para hacerlo con exparejas, por ejemplo, cosas así. Y no es raro que esa persona se ponga en contacto contigo. No es nada extraño. O a lo mejor enferme, se ponga mala, empiece con un resfriado, nada grave, entiéndeme, pero como que de repente nota que hay una fuente energética que le falta, ¿sabes? Entonces, y es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso que ocurren estas cosas. Que dices, uy, qué casualidad. Pero bueno, quizás no es tan casualidad, ¿no? Como en muchos de mis vídeos que siempre digo, las casualidades no existen, ¿no? Y cuento ahí toda la aventura que me hayáis compartido. Entonces, por supuesto que sí, pero la verdad es que habitualmente no nos solemos dar cuenta. También me encuentro muchas veces como cuando hago las limpiezas con males de ojo o con maldiciones,
Y hay dos puntos muy interesantes. Uno de ellos, que muchas veces somos nosotros mismos, ¿vale? Los que nos ponemos a nosotros mismos. O sea, imagínate que yo quiero un trabajo y estoy constantemente, pero ¿qué dices? Si es que yo no soy para ese trabajo, si yo todo lo hago mal, si a mí esto no me sale, si no sé qué. Todos esos pensamientos, esas críticas que hago hacia mí misma, es como que me manda, al final es energía, en vez de mandarla para afuera, me la estoy como rebotando hacia mí misma, ¿no? Esa energía negativa y me estoy plantando esas maldiciones, ¿no? Que de verdad, o sea, he visto hasta personas con 7, 8 maldiciones. Cuando vale, ¿y quién se las ha puesto? Resulta que ha sido ella misma. Y luego también es verdad que ocurre que son otras personas del mismo modo, no se dan cuenta, es que habitualmente son así. Entonces, como, va, esta tía, si no tiene ni idea, si no sé qué. Imagínate una persona que está viendo mis vídeos, ¿no? Está viendo mis vídeos y de repente me ve y no, esta tía eso es una estafadora, que no sé cuántos, qué tal. Y con eso ya está como haciendo ese envío de energía negativa. Pero la diferencia es como siempre hay que tener en cuenta la energía en la que tú estás vibrando. Si tú tienes, por ejemplo, una cavidad, en mi caso, ¿no? Que me llaman estafadora, no sé qué. Si yo tengo una cavidad, una duda, que das como ese pequeño espacio para que eso entre, porque es como un permiso que tú das, esa maldición va a poder hacer un efecto. Porque tú estás vibrando, entre comillas, hace como un match, ¿vale? Para que entendamos. Pero si tú estás vibrando pues en mi caso, ¿no? Que yo la verdad es que pues voy a lo mío y yo sé lo que hago y ya está. No van a poder, no van a poder hacer nada contigo, ¿no? Y el siguiente punto súper importante que siempre os comparto es que tenéis absolutamente todo el poder para quitaros cualquier magia, cualquier maldición, cualquier entidad que se haya pegado a ti, lo que sea que te esté ocurriendo energéticamente, tú tienes todo el poder para quitártelo. No necesito, no, pero es que han acudido a un brujo que no sé cuánto, no, es que me hacen vudú, es que he visto que han hecho un ritual. Los rituales son maravillosamente bonitos. Puedes decir, oh Dios mío, qué elaborado, pero no hay nada como el poder de uno mismo, la intención y la convicción que tú tengas en ti mismo. Y eso para mí es la base y lo que más quiero compartir en las redes sociales. No, muy importante lo que estás comentando, porque justo te iba a preguntar sobre esto, Elizabeth, el cómo protegernos, pero ya lo has dado respuesta, ¿no? El no dejar que esas energías te afecten, porque sí es verdad que se escucha. Yo, de hecho, muchas personas a veces dicen, no, es que tengo como mala suerte, como que la mala Ujú. suerte me persigue, ¿no? Seguramente tú lo has escuchado mucho, que nunca salen adelante porque cada vez que les van bien las cosas, pasa algo y todo se arruina. Claro, hay pocas, te voy a decir la verdad, ¿no? Hay pocas, o sea, si me ponemos una balanza, las veces que he encontrado que eso está producido por como, digamos, entidad, por un fallecido pegado, ¿no? Que eso puede ocurrir cuando un fallecido no ha pasado a la luz. Bueno, la luz es como que vuelves al origen, ¿no? Volvemos a donde están todas las almas, a, bueno, cada uno la creencia que tenga, pero un poco así como una definición así rápida, al final es como que volvemos a ese punto, ¿no? Y luego están las almas despistadas, vamos a decir, cuando fallecemos, que no sabes muy bien lo que hacer y te quedas perdido. Y es como que te quedas en ese astral como vagando. No hay que preocuparse porque en esas dimensiones no existe el tiempo, o sea, no digas, no, es que mi padre de hace 20 años que se quedó ahí, bueno, pero para él no han pasado 20 años. Entonces, pues bueno, se le puede ayudar, ¿no? A pasar a la luz de una forma súper sencilla. Es algo muy fácil, que bueno, para las personas que nos dedicamos a esto, me refiero. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Que me he ido. No, Eh, no pasa nada, pero está bien porque, no sé, a veces las cosas, como dicen, las casualidades no existen y seguramente a alguna persona le viene muy bien lo que estás contando. Sí, estaba contando, vale, por la parte en la que me decís, me cuentas, ¿no? La mala suerte y tal. Entonces te contaba que hay casos en los que es verdad que hay a lo mejor algunas entidades. Como te digo, tú imagínate que estás en un proceso, yo qué sé, imagina, has empezado a trabajar en un trabajo nuevo, lo que te supone un hándicap en ti, ¿no? Un reto, ¿no? Y te aflorecen inseguridades. ¿Se le valida, no se le valida? ¿Le voy a caer bien a este? ¿No le voy a caer bien a este? O sea, estás en un momento en el cual eh, probablemente tengas picos de estrés, hayas descansado mal porque estás durmiendo mal. Entonces, como que se abre lo que hablábamos del sistema inmune, ¿no? En este momento, digamos que sería seguramente el punto en el que te pones enferma, que tú dices, jolines, empiezo un trabajo nuevo y me pongo enferma. Porque tu sistema inmune, al estar como con falta de descanso, estrés, a lo mejor como de aquella manera porque estoy nerviosa, bueno, me pongo mala, ¿no? Pues en el punto energético, digamos, lo que ocurriría es que probablemente haya entidades que digan, jaja, está vibrando en esto, mi momento. Vale, aparecen estas entidades que van a aumentar, ¿no? Entonces es cuando a lo mejor hay gente que te dice, jolín, yo empecé en un trabajo nuevo, pero, ¿no? Y te puede decir que, bueno, al final me echaron, todo fue a peor y de repente llevo un año que no levanto cabeza.
Claro, esas entidades eran, yo te voy a decir, no eran nada importante, pero potenciaron ese momento que tú no supiste gestionar tus emociones. De aquí la importancia de lo que hablábamos, la reprogramación energética y la subconsciente y demás, ¿no? Aprender a gestionar las emociones. Claro, entonces no era el motivo principal, no son tu mala suerte no viene por las entidades. Tu mala suerte ha venido porque no has sabido gestionar bien esas emociones. Ya entro en un patrón de no creerme merecedora, y asimilo e instauro en mí la creencia de que, perdón, de que no me lo merezco, de que nada me va a salir bien. Y cuando tú lanzas, y esto es una vez más subconsciente, cuando tú lanzas, o sea, tú tienes la ardua convicción de que tengo mala suerte, tu consciente constantemente va a decir, no, tengo que darle la razón al subconsciente. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si tu subconsciente tiene claro que el mundo son camisetas azules, tu consciente, no nos pasa, ¿no? Cuando piensas en las embarazadas, de repente todas las que ves son embarazadas, porque tu consciente tiene que dar la razón a tu subconsciente, ¿no? Porque el subconsciente es como la verdad absoluta que tú has permitido que entre en ti. Entonces, si la verdad absoluta que ha entrado en mí es que tengo mala suerte, tu consciente constantemente se va a fijar absolutamente en todo lo que me pasa mal. Que esto no quiere decir que no te pasen cosas buenas, porque si tú te fijases en, jolines, tengo agua caliente, me he podido preparar una infusión, ahora mismo estoy hablando con esta chica en un podcast, no sé, o sea, me pasan cosas buenas, pero si yo ahora mismo soy esa parte de qué mala suerte tengo, puedo decir, jolines, llevo sin dormir no sé cuántos días, no sé quién no me habla, me han hecho hate en redes sociales. ¿Dónde estoy poniendo yo el foco? ¿Dónde estoy poniendo ese foco? Y de ahí viene en qué frecuencia estoy vibrando, qué entidades permito que entren, sencillamente por cómo estoy gestionando situaciones. Entonces, cuando me preguntas, ¿no?, sobre esta parte de la mala suerte y demás, vuelvo, me reitero en que el 90 o el 80, porque no tengo una estadística real, ¿no?, pero vamos a decir que por encima del 75% suelen ser las emociones que no hemos sabido gestionar en determinados momentos. Algunas rupturas, un fallecimiento, que esto no es por sentirnos culpables, ¿eh? Todo lo contrario, es decir, leches, que tengo todo el poder yo, pues a esto lo voy a solucionar en cuanto, o sea, me pongo ya, o sea, me pongo ya a ello. Ujú. No, no, muy interesante también esto, porque claro, sí, nos ponemos manos a la obra y lo que tú nos planteas eso, Elizabeth, el tema de pues esa limpieza energética, después un cambio de actitud, porque como dices, si tenemos esa limpieza energética y seguimos igual, pues vamos a volver a ¿Cuál? recaer. Así que también quería comentar que vas a estar, ¿no? Vas a dar alguna conferencia. Bueno, cuéntanos un poquito más, porque seguro que los oyentes que te van conociendo o que te escuchan por primera vez tienen curiosidad de saber más sobre ti. Realmente ahora mismo, que aprovechando que estoy aquí en España, voy a hacer un par de eventos presenciales, ahora el 20 de enero en Madrid y el 27, bueno, sábado y sábado, creo que es el 27, si no me confundo, el 27 de enero en Barcelona. En este caso en concreto me voy a enfocar justamente en lo que aprovechando, ¿no?, que estamos en principio de año, esas creencias que no nos permiten como manifestar esa vida, ¿no?, que muy enfocado en la energía femenina, que entended que no, esto no es energía femenina, que quiere decir, ¿no?, me pinto las uñas y me pongo bella, ¿no?, sino hablamos más de ese yin, ¿no?, de la energía yin, porque bueno, en el mundo que estamos existe esa dualidad, o la hemos creado, ¿no?, porque haya dualidad o no, digamos como que estamos en esta dualidad viviendo ahora mismo. Entonces ese yin, esa energía femenina, es más una energía de recibir, ¿no?, de abrirme a recibir, no tanto de cuando la gente entra en el mundo de la manifestación, que es como, sí, vale, pero ¿cómo y cuándo voy a manifestar? Quiero mi 1.000.000 de euros, pero ¿cómo, cuándo, por qué, a qué hora?, ¿no? Y es como, bueno, es que así no se manifiesta, siempre te dicen, ¿no?, como siéntelo y suéltalo, ¿no?, deja que ocurra. Y lo que más cuesta es eso, ¿no?, justo ese punto de soltar y de creérmelo y de conectar con esa parte de mí en la que siento que puedo ser yo mismo, muy relacionado con toda la energía del segundo chakra. Entonces voy a estar enfocándome en este evento en concreto, en liberar y en sacar este tipo de creencias que no me permiten conectar con esa parte de sentirme tan merecedora que conecto con la abundancia y recibo, pues sencillamente porque soy un ser humano que puede recibirlo todo, ¿no? Y estos son los eventos presenciales. Y luego, bueno, pues encontráis siempre cuando venís como digo, a las redes sociales, tanto Instagram como TikTok, encontráis la página, o sea, como los servicios que hay un programa de reprogramación energética y una limpieza energética integral. También hay una sesión grabada, todo esto es contenido grabado, en el cual nos comunicamos, o sea, yo siempre estoy como al otro lado desde un grupo de WhatsApp, también siempre se me puede contactar por mensaje privado. Una vez que se adquieren los servicios, digamos, ya contesto yo los mensajes, porque si no habitualmente
contesta un asistente, ¿no? No soy yo. Tengo tantos mensajes que no me da la vida para estar o trabajando haciendo limpiezas o haciendo, ¿no?, contenido en redes sociales y luego además contestando mensajes. Entonces hay una persona que es la que contesta los mensajes habitualmente, pero una vez que digamos que ya tienes algún servicio mío, bueno, pues ahí puedes encontrar, ¿no?, que yo te respondo, oye, Eli, sí, he cogido este servicio, pero es que no me acaba, ¿qué me aconsejas? Porque lo he hecho, pero... O todo lo contrario, ¿no? Me digo, oye, estoy maravillada y todo va genial, ¿no? Pero bueno, si estás maravillada, habitualmente no tienes tantas dudas, sino que cuando sientes que, oye, he tenido una crisis de sanación, ¿no?, que se suele decir cuando haces algún tipo de terapia, ¿no?, alternativa, ya sea Reiki, ya sea, bueno, la que hayas elegido, que te da como una gripe o una gastroenteritis o te encuentras así raruno o irascible, te da por llorar, ¿no?, esas crisis de sanación, pues siempre se puede contactar conmigo a través de ello. Y luego, por otro lado, están las sesiones individuales, que son las que yo realizo. Lo que pasa que, bueno, esas en febrero, abrimos agenda para marzo, porque ahora mismo tengo la agenda completa. Muchas gracias a toda la gente, ¿no? Hasta marzo está completa la agenda. Eso sería un poco, digamos, las formas en las que yo os puedo ayudar. Luego también encontráis contenido gratuito en YouTube. Sí, en YouTube hay una canalización, por ejemplo, para hablar con un familiar fallecido, en el cual yo guío todo el proceso, para que, aunque no lo hayas hecho jamás nunca, puedas conseguir canalizar a un ser fallecido. Y de verdad que los feedback que he tenido han sido, bueno, la verdad es que se me pone una sonrisa de oreja a oreja. También está esta masterclass justamente en la que os hablo de cómo elevar la frecuencia, que tiene una duración de 2 horas, porque, bueno, si ya me estáis viendo, sabéis que hablar no es algo que... No, pero encantados de escucharte, Elisa. Sí, hablo mucho. Se nos hace corto, pero bueno, el tiempo a veces es lo que hay, pero bueno, yo por mí estaría hablando contigo horas y horas. Sí, entonces, bueno, pues esas son las maneras, digamos, en las cuales puedo ayudaros a día de hoy. O sea, ya estoy planeando diferentes métodos, pero es que la verdad es que tengo la suerte de que como que ha sido muy rápido desde que he comenzado ya a decir, venga, vale, quiero dar como mis servicios al exterior. Fue este junio, digamos, porque, bueno, yo lo hacía así como en casa, amigos, tal, ¿no? Y ya en junio dije, bueno, ¿y qué pasa si lo comparto en redes? Mirad, ¿no? De junio a ahora, bueno, ha crecido todo de una forma increíble y yo estoy súper agradecida, la verdad. Y gracias a ti, Elisa, por estar aquí acompañándonos en Tal Como Somos, y esperemos tenerte pronto y desearte toda la suerte del mundo en tus próximos proyectos, que seguro que va a ser así. Y también invitar a los oyentes a que visiten tus redes y estén en contacto contigo. Muchísimas gracias, Carmen. De verdad ha sido un placer. Y cuando queráis, nada, me volvéis a escribir y ando por aquí. Me vengo otra vez para acá. Perfecto, un abrazo enorme, hasta pronto. Un abrazo. ¿Conoces una historia fascinante que envuelva lo sobrenatural, lo paranormal o lo desconcertante? Nos encantaría escucharla y compartirla con el mundo. Envíanos un email al correo electrónico talcomosomoscarmenperez@gmail.com. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. Y en este segundo episodio de la 4ª temporada vamos a cambiar. Bueno, ya últimamente estamos cambiando un poco los finales. Así mejor, porque cada vez que nos escuchen dirán qué sorpresa nos tienen preparados esta vez. Bueno, no una sorpresa que vamos a tirar la casa por la ventana, para nada. Bueno, va de frases y de reflexiones, pero eso sí que les puedo adelantar que en breve habrá un sorteo, ya les iré dando pista en los siguientes episodios y también en la cuenta de Instagram, que ya sabe que está para que en cualquier momento se unan a ella. Y la reflexión, pues bueno, vamos a llamarla así, dice lo siguiente: en la danza entre lo visible e invisible, descubrimos que las conexiones espirituales son hilos sutiles que tejen el tapiz de nuestras vidas, que al abrir nuestro corazón a lo desconocido, encontramos no solo respuestas, sino un vasto océano de amor y sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Recordemos siempre, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, que cada encuentro con lo divino nos inspire a ser una luz en el mundo. Y la canción que nos va a acompañar al final del episodio es una melodía envolvente
que no puede ser otra persona que de la cantante Enya. Seguro que muchos de ustedes que están ahí al otro lado de la sonda han escuchado alguna canción de esta artista. Y si no es así, pues bueno, siempre hay una primera vez. Agradecerles, como siempre, que nos acompañen en cada episodio. Que les digo, que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.